Muy bien, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hemos decidido en función de algunas variaciones que hemos encontrado en los costos hacer este video que ustedes lo estarán mirando por las redes. La idea es como hacemos desde CEDOL y en conjunto con FADEAC, es acercarles a ustedes una mayor claridad sobre todo lo que está pasando. Para poder trabajar en ello decidimos decir, bueno, contémosle a todos, a toda la comunidad logística qué nos pasó con los índices de julio, ¿no? Cómo julio nos sorprendió con variaciones muy significativas. Para eso invitamos a dos especialistas en el tema y dos referentes en ello. Uno es Emilio Feldman de FADEAC y Carlos Musante de CEDOL. Entonces, para ser bien ejecutivos y arrancar, Emilio, ¿qué pasó con el índice de julio? Contanos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Alejandro, como siempre. Y bueno, un poquito antes de analizar fríamente los números, lo que te quiero contar, Alejandro, es que para entender el número de julio debemos intentar entender el contexto sobre el cual está operando el sector en cuanto a crecimiento e inflación. Y en este marco, lo que sí vamos a destacar como positivo es la recuperación de la economía en 2021, que culminó con una suba del PBI de 10% y del 6% que está creciendo en el primer semestre de 2021, tras la fuerte retracción que implicó la pandemia en 2020, ¿no? Ujú. Este es el dato que vemos como positivo. Ahora, como contrapartida, tanto la inflación minorista, que terminó dando 51% en 2021, como los costos de transporte, 49%, en torno al 50% prácticamente, tanto la inflación minorista como los costos de transporte, van a alcanzar guarismos muy elevados en 2021 en el marco del régimen de alta inflación en el que viene operando la economía argentina desde 2018. O sea, hace 5 años que la economía argentina viene operando en un régimen de alta inflación. Y en este contexto, y justamente en el primer semestre del año, o sea, enero, junio, tanto la inflación minorista como los costos de transporte se aceleraron fuertemente, teniendo en cuenta los incrementos de combustible a nivel internacional, los incrementos de alimentos a nivel internacional, toda la cuestión logística, el encadenamiento de la salida de la pandemia con la guerra entre los principales factores y un combustible que se incrementó a nivel internacional en un 50% en dólares. Ahora, decíamos, tanto la inflación minorista como los costos de transporte se aceleraron fuertemente en un marco de mucha mayor nominalidad de precios de la economía. En el caso de los costos de transporte alcanzó casi un 50% en un nivel muy similar al de todo el 2001, con el combustible creciendo al 71%. Es decir, los costos de transporte habían alcanzado hasta junio en un solo semestre el registro de todo el año 2021. Como segundo punto, bueno, relacionando los costos de transporte con la inflación minorista, pero también tratando de dar un marco de referencia teórico y conceptual a lo que es un régimen de alta inflación, ¿no? Y así como los costos de transporte en este número tan elevado que vos introdujiste del 8%, en cuanto a la inflación minorista, es necesario retroceder hasta abril de 2002, o sea, en plena salida de la, Ujú. de la, de la convertibilidad que dio 10,4%, para encontrar una tasa mensual superior al 7,4% de inflación minorista que también dio en julio, ¿no? Y lo que vemos a nivel tanto teórico como práctico en un régimen de alta inflación, lo que cambia es el comportamiento de los agentes económicos ante las variaciones de precios. Es decir, se generan aumentos por diferentes motivos, ya sea el incremento de los precios internacionales de materia prima, por movimientos en los dólares bursátiles o alternativos, por costos reales y por costos de reposición, o por cualquier otro acontecimiento que genere incertidumbre en la economía. Sí. Y así, digamos, en los procesos de alta inflación, cada suba de algún producto se propaga rápidamente al resto de los precios, afectando la inflación general. La indexación también contribuye a esta dinámica inflacionaria. Digamos, lo que sucedió en julio, digamos, en el cambio en el marco de una modificación de dos ministros de Economía, fue una disparada de los dólares bursátiles, o sea, tanto contado colípico como MEP, y paralelo, o sea, esto generando fuertes expectativas de devaluación. Como te decía recién, en un contexto de intensa crisis política, dos cambios de ministros de Economía, y los números de julio, como bien decías, son muy fuertes porque en este gran incremento de precios, tanto IPC como índice de costo FADEAC,
se produjo sin que se sucediera una devaluación del tipo de cambio oficial, pero como te decía recién, estamos operando en un régimen de alta inflación con una situación particular en julio, que fue los recambios de los ministros de Economía y los fuertes saltos de los dólares paralelos. Recordemos que estábamos en el orden de 200, primero el dólar paralelo estaba en el orden de 200, 220, 240 y pegó un salto hasta 350. Obviamente hoy está por debajo de 300, pero esto produjo, digamos, un fuerte movimiento sobre los precios y costos de toda la economía, ¿no? Y yendo al número específicamente de julio, lo que habíamos anticipado, así como una referencia, es que la referencia era agosto de 2019. En un gobierno de otro signo político también se había producido una fuerte devaluación. Digamos, el gobierno de entonces, ¿qué había sucedido? Había producido una fuerte devaluación del tipo de cambio, más o menos de 45 a 60, en el orden de 60, y había decidido congelar el precio de los combustibles. Obviamente el personal no había aumentado, y en ese momento, digamos, la devaluación, que en ese momento el régimen era un tipo de cambio unificado, el gran impacto de la devaluación se dirigió a los bienes vinculados con el equipo: material rodante, repuestos, neumáticos, seguros, lubricantes. Y en ese momento, el índice con una menor nominalidad de inflación había dado como resultado un 5,5%. En julio se produce un movimiento bastante parecido, si bien con el índice mucho más alto. O sea, pega muy fuerte la devaluación de los dólares alternativos sobre los bienes vinculados a los equipos, sobre neumáticos, sobre material rodante, sobre reparaciones, sobre seguros, particularmente material rodante, reparaciones y seguros, que suben por encima del 20%, sí, y donde el combustible prácticamente no varió. Obviamente personal tampoco varió. Bueno, por eso uno tomó esas situaciones para tratar de entender y explicar el número tan alto de julio. En ese momento, digamos, hubo una fuerte devaluación y todo el costo de la devaluación, reitero, con un tipo de cambio unificado, se trasladó hacia los equipos. En este caso también una fuerte devaluación, no del tipo de cambio oficial, pero sí de los dólares alternativos, ya en un contexto de régimen de alta inflación, como la que recién pudimos describir en breves líneas, pero también con impactos muy fuertes en los rubros vinculados a los equipos, ¿no? Material rodante, seguros, repuestos, neumáticos, lubricantes, entre los principales. Sí, ahí está clarísimo, está muy claro todo lo que venís contando, Emilio, y empieza a tener lógica de por qué se dispara a estos niveles, ¿sí? Estos ítems. Pero también surgía la duda, y muchos nos habían consultado, es cómo todos estos ítems que aproximadamente, digo, sin ir a reglas establecidas, pero son un 30% comparado con el peso que tiene la ecuación combustible y mano de obra, digo, habían llegado a dar un 8, ¿no? Es decir, cómo todo este conjunto de variables nos dieron como resultante este 8%, que dicho sea de paso también, cuando uno va a analizar el IPC o el índice general, está en línea, ¿no? O sea, dio 7,4, digo, esto casi que esto evidencia una vez más que todos los que venimos trabajando con índice, tanto sea desde CEDOL como ustedes desde FADEAC, viene muy en línea con el comportamiento del índice de precios al consumidor, ¿no? Que está publicado por el INDEC. Sí, por eso, justamente lo que te decía Alejandro, en marzo la inflación minorista había registrado 6,7%, producto, digamos, de la guerra principalmente, y de los incrementos tan altos de combustible y alimentos. Ese fue el número más alto luego del 10,4% en abril de 2002. Y en julio, la inflación minorista vuelve a superar este 6,7 en marzo con 7,4%. Digamos, obviamente la inflación argentina en términos generales tiene un condimento particular, que es el régimen de alta inflación con el que opera la economía hace 5 años, y también está operando sobre la inflación internacional más alta en 40 años. O sea, recordemos que en Estados Unidos en los últimos 4 meses se produjeron los 3 picos más altos de inflación en 40 años.
primero 8,5, después 8,6 y después en junio 9,1%, y con los combustibles y los alimentos generando gran tracción sobre la inflación internacional, ¿no? Sí, totalmente todo eso generó el cóctel explosivo que tuvimos en el mes de julio, ¿no? Queda muy claro, Emilio, y creo que ayuda a entender un poco qué nos pasó. Desde tu mirada, Carlos, ¿cómo viste este julio que realmente nos sorprendió, ¿no? Y evidentemente nos cambió la Bueno, ecuación que teníamos proyectada, ¿no? como todos los que nos escuchan saben, nosotros tenemos dos indicadores. Un indicador CEDOL con costo de transporte y un indicador CEDOL sin costo de transporte. Lo que más llama la atención es la diferencia en la magnitud, en el impacto que tuvo en el mes de julio, ¿no? Uno dio el 7,62 y el otro dio el 1,76, o sea, infinitamente inferior. Eso lo que muestra es lo que siempre los economistas llaman la distorsión de los precios relativos, ¿no? No hay duda de la distorsión de los precios relativos. Nuestra polinómica de CEDOL con costo de transporte está muy afectada por los costos, digamos, del transporte, muy afectada, y cada vez más el componente de transporte crece, porque no crece, más de 100 no da nunca, digamos, la polinómica, por ende uno crece y el otro se achica, digamos. Se han achicado los costos que hacen a las operaciones internas, a las operaciones in-house, y eso se muestra con la diferencia del indicador. Y la distorsión grande, sobre todas las cosas, la distorsión grande está combustible por un lado, neumático por el otro, versus mano de obra. O sea, por llamar las dos puntas, ¿no? En el medio tenemos todos los efectos distorsivos. Todo el resto, claro. Todos los efectos distorsivos, ¿no? Pero bueno, la mano de obra es la que menos ha pesado en la polinómica, tanto de uno como del otro. El otro tiene su impacto real, pero da el 1,76 a no haber aumento de combustible. El 1,76 son 3 o 4 pequeños indicadores propios de la actividad, como el Film Street, pallets, alquiler de metro cuadrado, más los costos de transporte. Clarísimo. Sí, cada vez pesa más y está claro y vale la aclaración a todos los que nos están viendo en este video cortito, como para poder ponernos en línea con lo que pasó en julio, entender que los índices lo que miden es variación de mes contra mes. Entonces, como bien lo decía Emilio, en un mes donde te agarró este efecto de tipo cambiario, quedamos descolocados, evidentemente todos estos indicadores. Tan grande, Alejandro, muy grande. Tan grande. Muy grande. Entonces la foto, al momento de sacar las variaciones, dio estos incrementos que realmente generaron mucho asombro en toda la comunidad logística, ¿no? Y que no se espera, ¿no? Porque tenemos ya un agosto con incremento de combustible, ¿sí? Que fue anunciado y esperemos que no aparezca alguno más, y un septiembre con el último tramo de paritarias que va a estar impactando casi en un 14%, ¿no? Con lo cual ya hay dos variables que claramente van a estar reflejándose, una ahora con el resultado de agosto, la próxima se verá reflejada con el resultado de septiembre, pero a eso le tenemos que sumar todo lo que pasará en esta economía en los próximos días, ¿no? ¿Alguna reflexión más que quieran hacer, Emilio? Leyendo ayer que otros componentes, como puede ser que ajustan como el tipo de cambio oficial, este mes va a ser casi el 6%. Digamos. O sea, claro. También el dólar oficial, el dólar de importación, que afecta a los precios internos, mucho más fuerte, viene subiendo. Así que vamos en alza seguro. Si bien, como estaba leyendo también, el combustible en Estados Unidos cierra con 0, o sea, sin incremento. Hay un decremento, un pequeño decremento. ¿No? Así que bueno, puede ser que por ese lado se haya frenado. Ok, Emilio, ¿algo más para cerrar? No, bueno, como decías, Alejandro, en este mes de agosto ya hay un incremento por ahí no tan alto de combustible como sí lo fue en mayo, que fue los 18%, estamos en un incremento moderado. La verdad no está el número final, pero puede estar rondando el 6-7%, puede ser que sea un poquito más. Y bueno, vamos a tener un incremento de costos importante, probablemente no tan alto como los 3 últimos meses. Sí, esperemos, porque cada vez que veníamos diciendo esto nos asustamos. Igual me parece muy interesante esto de decir, no, pero no va a aumentar tanto el combustible, 6-7% sumado a todo lo que viene aumentando el combustible.
claramente sigue siendo el protagonista que de alguna manera hace que todos estos números todos los meses nos vayan trayendo algunas sorpresas que son Bueno, y complejas, fíjate, ¿no? Alejandro, lo que recién comentaba Carlos, de la diferencia de los precios relativos. Con este aumento del combustible, el combustible va a estar girando en torno a un 80% en 2022. Por eso se está dando la diferencia de los índices de costos de transporte y logística respecto a la inflación minorista. Hoy estamos 14 puntos por encima de la inflación minorista en el índice de inflación minorista más alto en 20 años. Sí. Sí, evidentemente lo distorsivo nos está afectando y está afectando a todo el sector, ¿no? Caballeros, una vez más, gracias. Gracias, la idea era Gracias. tener esto, poderlo compartir con la comunidad. Gracias, Emilio Feldman, del Centro de Estudios y Costos de FADEAC, y Carlos Musante, director técnico en CEDOL. Bueno, nos Gracias. seguiremos Gracias, Alejandro. encontrando. Gracias, Gracias, Carlos. Alejandro. Gracias.